Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Qué gozo me da poder compartir el consejo del Señor una vez más. La verdad es un privilegio que no merezco, pero el Señor en su amor y en su misericordia me escogió para eso. ¿Realmente qué vio el Señor en mí? No sé. Bueno, sí sé, no vio nada, porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo. ¿Por qué escogió lo vil y lo menospreciado? Para que no nos gloriemos después, para que no nos jactemos después, diciendo que por nuestra habilidad, nuestra capacidad, nuestra inteligencia, es que Él nos escogió. No, Él nos escogió porque no servíamos para nada, para que la gloria fuera para Él y no para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Les enviamos un saludo a todos los que nos están viendo, no solo a los miembros de nuestra congregación, Iglesia Cristiana Jesucristo, a quienes quisiera tenerles acá para abrazarles. Les amamos con todo nuestro corazón, pero como no podemos, solo les podemos mandar un abrazo virtual. Pero también saludamos a todos los amigos y hermanos que nos están viendo a través de internet, ya sea en Facebook o en YouTube. Por favor, hermanos, repórtense. Quisiéramos saber de ustedes. Les enviamos un saludo cordial. Iglesia Cristiana Jesucristo les ama, ora por ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Como ustedes recordarán, hermanos, hemos estado observando últimamente los eventos previos a la conquista de Canaán. Y la razón, hermanos, por lo que lo hemos estado haciendo es sencilla. Es porque son hechos proféticos para nuestros días. Hechos proféticos para nuestros días. Y si son hechos proféticos para nuestros días, hermanos, son sumamente importantes. Gracias a Dios, después del silencio de Dios en las páginas de la Biblia de 38 años, la pausa se terminó y Dios mismo se encargó que esos últimos sucesos en el desierto ahí quedaran claramente registrados en su palabra, especialmente para nosotros, que nos encontramos en la recta final, como hemos estado diciendo, antes del gran avivamiento. Hermanos, el gran despertar está a las puertas. Y si realmente deseamos la herencia que Él nos ha prometido, debemos no solo conocer esos sucesos antes de la conquista, sino debemos también demostrar que hemos aprendido de ellos, corrigiendo los errores que ellos cometieron en ese entonces. Lo primero que estuvimos viendo es que Israel, después de esos 38 años de pausa ahí en la historia por el desierto, llegó nuevamente a Cádiz. Era una materia que llevaban retrasada y que tenían que pasar ahora el examen. Lo segundo que vimos es que allí en Cádiz murió María, la hermana de Moisés y Aarón. Lo tercero que estuvimos viendo fue que Moisés, por ese su pecado de última hora, se le cohibió el privilegio a él y a Aarón, quien también participó de ese pecado, entrar a la tierra prometida. Algo realmente lamentable. Y por último, lo que estuvimos viendo es que los descendientes de Esaú no dejaron pasar a Israel por su territorio, por su país. Hermano, perdone que sea un poco necio en esto, pero si usted todavía no ha visto los mensajes anteriores de esta serie de la recta final, lo exhorto a que lo haga. Si realmente está usted consciente, fíjese bien, de los días que estamos viviendo y de lo que pronto viene, por favor, escúchelos, óigalos, véalos y respóndale al Señor las advertencias que ahí se nos presentan.
¿Ok? El siguiente evento, hermanos, que nos narra la Biblia, que sucedió poco tiempo antes de cruzar el Jordán y de conquistar la tierra, es un suceso realmente también triste: la muerte de Aarón. La muerte de Aarón. Y quiero decir algo, hermanos, porque es muy importante. Todos estos eventos que hemos mencionado y los que todavía nos faltan son eventos, son acontecimientos que sucedieron en muy poco tiempo, uno detrás del otro. Hermanos, todas estas cosas proféticas, estos sucesos proféticos que estamos viendo, hermanos, son sucesos que van a suceder o están sucediendo ya uno detrás de otro. El tiempo se acerca, hermanos, para ese gran avivamiento. Números capítulo 20 y verso 23 dice de la siguiente manera: Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo. Fíjese bien, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Verso 25. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlos subir al monte de Hor. Verso 26. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Verso 27. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Versículo 28. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió ahí, en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron al monte. Verso 29. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Qué suceso tan tremendo, tan triste. No voy, hermanos, a detenerme mucho en este incidente. Solo quiero puntualizar un par de cosas que considero muy, pero muy importantes. Como estuvimos viendo, ciertamente Aarón, y lo acabamos de ver una vez más, junto a Moisés acababa de fallarle a Dios. Él también le falló al Señor, no solo Moisés. Sin embargo, es evidente, fíjese bien, que al igual que Moisés, se arrepintieron. Prueba de ello es que su muerte no fue como la del resto del pueblo de Israel. El resto del pueblo murió bajo juicio de Dios, allí en el desierto, por su incredulidad, por su rebelión. Sin embargo, Aarón tuvo una muerte honrosa, tuvo una muerte con honor, con dignidad. No fue cortado de su pueblo, no bajó al sepulcro, mucho menos al infierno, sino, dice ahí, que subió a la cumbre del monte. Pues fue al cielo, hermanos, indudablemente. El mismo Moisés, fíjese bien, quien lo vistió con vestiduras sacerdotales unos 39 años antes, ahora lo desvistió para ponerle esas vestiduras a Eleazar, el primogénito de Aarón. Aarón murió como los grandes, no como el resto del pueblo de Israel. Todo esto, hermanos, nos habla muy, pero muy bien de Aarón. Y otro detalle significativo aquí es la investidura de Eleazar. La investidura de Eleazar. Eleazar fue investido con las vestiduras sacerdotales de su padre Aarón, porque era un hombre probo, era el hombre indicado y digno de ese cargo. El liderazgo sacerdotal, hermanos, debía continuar, no debía quedar truncado, pues. Hermanos, iguales hoy. Estamos viviendo tiempos, fíjese bien,
de transmisión de mantos ministeriales. Repito, estamos viviendo tiempos de transmisión de mantos ministeriales. Porque estos sucesos son sucesos proféticos para nuestros días. Viviendo tiempos, insisto, de transmisión de mantos ministeriales, sacerdotales. Las vestiduras están siendo transferidas, pero no a cualquiera, no a cualquiera. Están siendo entregadas, transferidas a aquellos que den la talla, como Eleazar en esos tiempos. Adelante vamos a estar hablando un poco más al respecto cuando hablemos de cómo Moisés delega la autoridad sobre Josué, quien introdujo finalmente al pueblo de Israel a la tierra de Canaán y la conquistó. Ahora, pensemos, hermanos, pensemos. Estos fueron exámenes realmente pero muy difíciles para todo Israel. Y por supuesto, para Moisés, imagínense. Lo solitario que se debe haber sentido ahora Moisés, imagínense. Sin Aarón y sin María, sus hermanos. Ellos, además de ser sus hermanos, eran los únicos de su edad que quedaban en el pueblo. Eran con los únicos con quien se identificaba y podía tener una comunión estrecha. Pero sobre todo, ellos habían sido, hermanos, su brazo derecho. Ellos también lideraban al pueblo de Israel junto con Moisés. Eran, como Pablo diría, sus compañeros de milicia más cercanos en la obra de Dios. Eso era lo que era Aarón y María para Moisés. Aarón y María junto a Moisés fueron los líderes, hermanos, principales durante los 40 años de caminata allí en el desierto. Así lo dice Miqueas capítulo 6 y versículo 4. Mire lo que dice. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, le está hablando Dios al pueblo de Israel, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, fíjese bien, a Aarón y a María. Dios envió delante del pueblo de Israel no solo a Moisés, a Aarón y a María. Imagínense lo solitario que se debe haber sentido Moisés. Ahora, todas esas últimas situaciones, hermanos, fueron demasiado para Israel. Para Moisés fueron durísimas, indudablemente, pero para el pueblo de Israel esto fue demasiado. Así que cayeron en algo pero muy peligroso. Israel cayó en un problema, el problema del desánimo. Un problema peligroso, hermanos. Israel se desanimó tremendamente. Y ojo, porque estos eventos son eventos proféticos para nosotros. Todo lo que le sucedió a Israel, especialmente, hermanos, en ese corto periodo de tiempo, está escrito para nuestra enseñanza, para advertirnos a nosotros que nos han alcanzado los días finales. Recordemos otra vez esos últimos acontecimientos que le pasaron a Israel y que lo desanimaron. Porque, hermanos, espiritualmente son los mismos que nos están aconteciendo a nosotros hoy, porque esos eventos son proféticos para nuestros días. Recordemos, María, la líder, digámoslo así, femenil, principal, murió. Repito, María, la líder femenil principal, murió. No era cualquierita. Ella junto a Moisés y Aarón también dirigió al pueblo de Israel durante 40 años. Su líder femenil había muerto. Además, no hubo agua llegando allí a Cádiz. No hubo agua. Y el agua, hemos dicho, es vital.
No se puede vivir sin ella. Otra prueba tremenda. Además, se les anuncia la muerte de Moisés y Aarón. Imagínense, eso fue terrible para el pueblo de Israel. Y además de eso, los edomitas no los dejaron pasar por su territorio. Faltando tan poco, resulta que ahora ellos no los dejan pasar. Y tienen que rodear toda la tierra de Edom. Y ahora Aarón muere. Aarón muere. Nada menos que el sumo sacerdote muere. Y si a esto añadimos que todos sabían que los días estaban contados para Moisés, porque Dios ya le había dicho que no iba a entrar a la tierra de Canaán, imagínense, hermanos, la verdad es que la cosa para el pueblo de Israel en ese tiempo no fue nada fácil. Hubo muchas situaciones que lo desanimaron, lo desalentaron totalmente. Por eso nos dice el relato ahí en el verso 4 del capítulo 21 de Números: después partieron del monte de Hor, después de la muerte de Aarón, camino del mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y se desanimó el pueblo por el camino. La versión antigua dice que se abatió el ánimo del pueblo por el camino. Y esa palabra abatió, abatir, es cuando las ovejas se quedan ahí sí que patas arriba y no pueden ellas incorporarse y volver a caminar. Pueden morir. Una oveja cuando está patas arriba es que está abatida y ella por sí sola no puede darse vuelta. Esa era la condición del pueblo de Israel en ese entonces. Se abatió el ánimo del pueblo por el camino. La versión Nuevo Mundo dice: el alma del pueblo empezó a rendirse de cansancio a causa del camino. Y hay otras versiones que dicen: el pueblo perdió la paciencia por el viaje. Hermanos, y si esto es profético para nosotros, por algo será. ¿No creen? Si es profético, por algo será. Mis amados, ¿cuántos de nosotros nos desanimamos? Es que eso es lo que está sucediendo ahora. Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Mucho pueblo de Dios se está desanimando. Son tiempos de mucho desánimo, de mucho desaliento en el pueblo de Dios. Los días previos al gran avivamiento. Pasan los años. Y pasan los años y pareciera que nunca llegamos al cumplimiento de sus promesas. Así estaba Israel en ese entonces. ¿Sabe? Yo ya le gané al pueblo de Israel. Ellos pasaron 40 años en el desierto. Yo ya llevo casi 47 años de estar en el desierto, en esta caminata desde que salí de Egipto, desde que salí del mundo. Y hermanos, les confieso, muchas veces me he desanimado. Muchas veces me he desanimado. Sin embargo, gloria al Señor, como David, me he fortalecido en Dios. Me he fortalecido en Dios y Él siempre, aleluya, me ha sacado adelante y me ha dado la victoria. Nunca, hermanos, se me va a olvidar una palabra que Dios me dio hace unos años. Hace ya bastantes años, creo, para animarlos a ustedes. En esa ocasión, estuvimos estudiando las diferentes causas por las que nos desanimamos según la Biblia nos muestra. Probablemente, hermanos, algunos de ustedes se recuerdan, pero bueno, el punto es que creo que ha sido una de las prédicas en donde más respuesta he tenido de la congregación. En el momento de hacer el llamamiento y de la administración, virtualmente toda la iglesia pasó al frente a clamar al Señor por nuevas fuerzas, por nuevo aliento. Pues todos, no solo la congregación, sino incluso yo, estábamos fatigados, estábamos desanimados, estábamos abatidos por muchas razones. Realmente, hermanos, el desierto es
desalentador. Es desalentador. Lo último que le estaba pasando a Israel en esta recta, hermanos, final, ahí por el desierto, solo fue la tapa al pomo. Solo fue la tapa al pomo. Eran 40 años de desierto los que estaban a punto de cumplir. 40 años, imagínese usted. Y realmente, hermanos, el desierto es terrible. El desierto es terrible. Es verdad que Dios los visitó en el desierto, les dio maná, les dio agua, la nube de gloria. Hay una gloria del desierto, indudablemente. Pero eso no le quita que el desierto es terrible. Solo para mencionar algo. Pablo en 2 Corintios capítulo 11 y verso 26, dentro de varias cosas que dice en la segunda parte, que hay peligros no solo en la ciudad, sino también en el desierto. El desierto está lleno de peligros. Los desiertos están llenos de peligros. Jeremías capítulo 2 y versículo 6 dice que el desierto es despoblado, es de tierra seca, es de sombra de muerte. Que por el desierto dice que no pasa varón, o sea que no sale nadie vivo de ahí, pues, ni ahí habita hombre, dice también. Jeremías capítulo 3 y versículo 2 dice que ahí en el desierto hay beduinos, hay árabes, refiriéndose a ladrones que están ahí al acecho de los que pasan en caravanas por el desierto, ¿entiende? O sea, qué tremendo. El capítulo 4 de Jeremías y versículo 11 dice que ahí en el desierto hay simones. Isaías capítulo 21 y versículo 1 dice que hay torbellinos. Toneladas de arena se levantan, oscurecen el sol y caen y entierran las gentes que van pasando a veces por el desierto. Eso es lo que hay en el desierto. Son unos torbellinos tremendos. Éxodo capítulo 17 y verso 3 dice que en el desierto no hay agua. Números 25 dice que es un mal lugar, hablando del desierto. Deuteronomio 1:19 dice que es grande y terrible el desierto. El 32 de Deuteronomio, verso 10, dice que es de horrible soledad, de horrible soledad. Joel capítulo 2 y verso 3 dice que es asolado. Deuteronomio 8:15 dice que es grande y espantoso, lleno de serpientes y escorpiones. Marcos capítulo 1 y versículo 13, se recuerdan la tentación de Cristo ahí en el desierto, dice que está Satanás. Y ahí hay fieras también en el desierto. Ahora, todos sabemos, hermanos, porque hemos leído la Biblia y lo hemos oído tantas veces, que los desiertos finalmente son para nuestro bien, son para nuestro bien. Deuteronomio capítulo 8 y versículo 16 dice que todo lo que Israel experimentó en el desierto fue para a la postre hacerle bien al pueblo de Israel, para a la postre hacerle bien. Sin embargo, hermanos, como que eso se nos olvida, que los desiertos finalmente son para hacernos bien a la postre. Hermanos, entendamos, por el amor de Dios, de una vez por todas, lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria al Señor. Les hago una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que han proliferado hoy tanto esas pláticas motivacionales? Y hasta realmente se han vuelto un gran negocio, porque hoy muchos están haciendo estas pláticas. La gente hoy, hermanos, está tan desmotivada, tan deprimida, tan desalentada que necesitan este tipo de charlas, de pláticas. Y lo triste es que la iglesia está igual. Así que hoy desde muchos púlpitos lo que se oye es ese tipo de charlas motivacionales, humanistas, en vez de la palabra de Dios. Mis hermanos, por el amor de Dios, nosotros no debiéramos necesitar de ese tipo de pláticas.
¿Acaso la palabra del Señor, dígame usted, no es suficiente para motivarnos? Hermanos, a mí, lo único que me motiva cuando estoy de bajón es su palabra. Es su palabra pura. No pláticas psicológicas con un par de versículos por ahí jalados para que no digan que no se citó la Biblia. No. A mí, cuando el desierto, hermanos, me hace mella y me empiezo a sentir desalentado, prefiero mejor leer la Biblia. Leo, por ejemplo, Isaías capítulo 35. Me encanta ese capítulo de Isaías. Se alegrarán, fíjese bien, el desierto y la soledad. Eso sí me motiva. Se alegrarán el desierto y la soledad. Y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada y la hermosura del Carmel y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En las moradas de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará por él inmundo por él, sino que él mismo, estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, me encanta eso, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, aleluya, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Hermanos, eso es lo que debemos hacer. Si estamos desmotivados, leamos la Biblia, leamos porciones como esta, aferrémonos a su palabra, a sus promesas, busquemos a Dios, cantemos alabanzas, oremos, hasta que ese desierto, hasta que esa soledad se convierta en gozo, en alegría. ¿Sabe? Hay una anécdota de Martín Lutero que me encanta, es muy interesante. Una vez estaba Lutero penosamente intranquilo y deprimido por sus propios errores, por la maldad del mundo, por los peligros que rodeaban a la iglesia en su época, cuando su esposa, esta famosa Catalina de Bora, la señora Cati, como le decía Lutero, una mujer muy singular, cuando su esposa Catalina de Bora se percató de su situación, ¿sabe? Se vistió de luto y se acercó a donde él se encontraba. Cuando Lutero la vio, le preguntó: ¿por qué estás de luto? ¿Quién murió? Y ella le contestó: ¿no sabes? ¿No te has enterado? Dios en el cielo se murió. ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo puedes decir eso? Dijo Lutero. Dios no puede morir. Él es inmortal. Indudablemente, dijo su esposa. Si hay un Dios en el cielo y este es inmortal, ¿por qué entonces estás tan desalentado? ¿Por qué estás tan abatido? Sí, dijo ella, Él está vivo, Él está vivo. Entonces Lutero entendió la lección, ¿verdad? Entendió que cuán sabia era su esposa.
Lutero dejó a un lado ese pesar, ese desánimo y continuó la vida de una manera diferente. Es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Mis amados desanimados, tenemos un Dios en el cielo, como dijo Catalina de Bora, que está vivo, aleluya, que está vivo, aleluya. Cuidado, hermanos, con el desánimo. Cuidado con el desaliento. Cuidado con la desmotivación. Si no le entregamos al Señor esto, si no manejamos bien el desaliento como debe de ser, nos puede llevar a algo muy, pero muy serio. Nos puede llevar al pecado, fíjese bien, de la murmuración. De la murmuración. Leamos nuevamente el verso 4 y pasemos después al verso 5 del capítulo 21 de Números. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, porque no los habían dejado pasar por ahí, ¿verdad? Y se desanimó el pueblo por el camino. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y aquí está el punto, verso 5. Y habló el pueblo. La versión Septuaginta dice, y murmuró el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio. Fíjese lo que dijo Israel. Fastidio de este pan tan liviano. Hermanos, aquí se ve claramente el resultado del desánimo. Cuando nos desmotivamos, cuando nos desalentamos, cuando nos sentimos abatidos, si no buscamos al Señor y nos aferramos a sus promesas, con mucha facilidad, hermanos, podemos caer en el pecado de hablar de más, de la murmuración. Imagínense hasta dónde llegó Israel. Ellos estaban murmurando nada menos que en contra de Dios. Así lo dice el verso 5. En contra de Dios y en contra de Moisés. Y también murmuraron en contra del maná que Dios les había dado por 40 años. ¡Qué tremendo! Y supuestamente, hermanos, esta era ya una nueva generación, no supuestamente, era una nueva generación. Prácticamente ya toda la vieja generación había muerto en el desierto. Sin embargo, no habían aprendido de los errores de sus padres. Hermanos, por el amor de Dios, tenemos nosotros la historia a nuestro favor. Aprendamos de ella. Tenemos la historia no solo de Israel en ese tiempo, sino también tenemos nuestra propia historia. Nosotros también tuvimos antepasados que fallaron al Señor. Aprendamos de ellos para no cometer los mismos errores. No caigamos en los mismos errores de nuestros padres naturales o espirituales. El desánimo no nos debe de atrapar, hermanos. Si dejamos que nos atrape, nos puede hacer hablar cosas terribles. Incluso blasfemar en contra de lo más sagrado, de Dios, de los líderes, de su palabra, como hizo el pueblo de Israel. Yo no sé si usted ha visto esto, pero yo he visto a muchas personas blasfemar en contra de Dios, quejarse de Dios. Quejarse también de sus líderes y hablar de una manera irreverente también de su palabra. Hermanos, cuidémonos de hablar de Dios, cuidémonos de hablar de nuestros líderes, cuidémonos de hablar de la palabra del Señor. El maná representa la palabra de Dios. Tengamos cuidado de no menospreciar su palabra, como el pueblo de Israel estaba menospreciando el maná. El maná descendía, hermanos, diariamente desde los cielos y fue el alimento perfecto que los mantuvo vivos
y sanos durante 40 años. Puede imaginarse. Así, hermanos, así es la palabra. Es la que nos mantiene con vida en este desierto. No debemos referirnos jamás despectivamente así de la palabra del Señor. Jamás digamos del pan de ángeles. Jamás digamos que es un pan liviano, un pan tan liviano como ellos dijeron. Nunca nos fastidiemos de la palabra de Dios. Nunca digamos otra vez lo mismo. Porque vaya, ellos por 40 años diariamente comieron maná, pero se fastidiaron. Hermanos, jamás digamos otra vez lo mismo. Pero sigamos y veamos cómo una cosa lleva a la otra. Verso 6 del capítulo 21 de Números. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Voy a repetir eso. Una cosa lleva a la otra. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Hermanos, aquí vemos el resultado de la murmuración. La murmuración, hermanos, es un pecado, y es un pecado grave. Es un pecado grave. Mire, el desaliento no es un pecado, pero si no manejamos bien el desaliento, nos puede conducir a la murmuración. Y la murmuración sí es un pecado grave. Como todos los otros pecados, es un pecado. Y le abre las puertas, le abre portillos al diablo. El pecado le abre portillos al diablo. Eclesiastés capítulo 10 y versículo 8 dice que el que aportillare su vallado, lo morderá la serpiente. Lo morderá la serpiente. Como sabemos, hablar de serpientes es hablar de demonios. Es hablar del diablo. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9 dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿qué? Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, etcétera, etcétera. Así que, literalmente, hermanos, por el pecado de murmuración, los israelitas abrieron las puertas al diablo. Las serpientes empezaron a morderlos, serpientes venenosas que Dios mismo les envió. Pablo cita este evento, hermanos, cuando nos dice ahí en 1 Corintios capítulo 10 y verso 9 lo siguiente: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron, ¿qué dice? Por las serpientes. Mire, Pablo lo menciona en el Nuevo Testamento. En el verso 10 dice, ni murmuréis, ahí está, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hermanos, hay muchas razones por las que la gente resulta con problemas de demonios. Muchas razones. La gente resulta oprimida, resulta endemoniada, pero una de las principales es por la murmuración. Aquí lo vemos de una manera muy, pero muy clara. Cuando alguien murmura, abre automáticamente las puertas al diablo, a las serpientes, a los demonios. Y como vimos, hermanos, muchos lamentablemente murieron por causa de la mordedura de las serpientes. Pero hermanos, igual hoy, ¿cuánta gente hoy está muriendo espiritual y aún físicamente por causa de los demonios, por causa de las serpientes, pues? Con la murmuración, hermanos, no se juega. Con la murmuración no se juega. Se abren los portillos para que la serpiente entre. Números capítulo 21 y verso 7 sigue diciendo la escritura: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés
oró por el pueblo. Me encanta esta última parte. Hermanos, es lamentable, pero mucha gente, hasta que no tiene problemas de demonios, no se arrepiente. Hasta que no tiene problemas de demonios, no se arrepiente. Pero ¿saben? Si eso es necesario para que la gente se arrepienta, Dios le seguirá enviando serpientes con tal de que se vuelvan al Señor y que se arrepientan. Hermanos, finalmente el diablo le hace los mandados a Dios. Le hace los mandados a Dios. Pero no es una ganga, pues, que nosotros seamos insensatos y por estar murmurando abramos las puertas y que tengamos que aprender por las malas y no por las buenas. ¿Entiende? Ahora, aquí vemos al pueblo, hermanos, acabamos de ver, arrepentido, pidiéndole a Moisés que interceda por ellos. Y esto, hermanos, me recuerda una vez más, fíjese bien, la importancia del ministerio de liberación. Hace un par de semanas, creo, yo estuve hablándoles acerca de la importancia del ministerio de liberación, que a propósito está disponible para atenderles a ustedes. Si ustedes tienen alguna situación que deseen ser ministrados, ellos con gusto les atenderán. Así que esto me recuerda, hermanos, la importancia del ministerio de liberación. Moisés aquí puede representar a alguien que ministra liberación, que libera de demonios a la gente, intercediendo por ellos delante de Dios. Ahora, en los versos 8 y 9 encontramos algo muy, pero muy lindo. La solución perfecta para todas las víctimas del diablo. Fíjese bien, la solución perfecta para todas las víctimas del diablo. Por causa de su pecado, por supuesto, ¿verdad? Verso 8 del capítulo 21 de Números dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Verso 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aleluya. Aquí tenemos, hermanos, la solución. Aquí tenemos, hermanos, realmente una increíble e inusual figura de Cristo en la cruz, llevando nuestros pecados. Hermanos, esta serpiente de bronce que Dios mandó hacer a Moisés y que la pusiera sobre un asta es una figura de Cristo en el momento en que todos nuestros pecados estaban recayendo sobre nuestro Señor, estaban recayendo sobre Él. Pero ¿por qué una serpiente? Si la serpiente es una... ¿Por qué una serpiente es una figura de Cristo? Si la serpiente es terrible, pues representa al diablo. Hermanos, precisamente por eso. Porque el origen del pecado es el mismo Satanás. No podemos, hermanos, desligar el pecado con Satanás. Pues el pecado nació originalmente del corazón del mismo Satanás. Por eso la figura tan grotesca de una serpiente. El pecado que el diablo sembró en toda la humanidad recayó sobre su Hijo Jesús en el Calvario. Por eso el Padre no soportó, hermanos, verlo mientras moría en la cruz. Y Cristo tuvo que exclamar a gran voz diciendo, ahí en Mateo capítulo 27 y verso 46, Elí, Elí, lama sabachthani, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, qué tremendo. Y como vimos, esta serpiente que representaba a Cristo en la cruz era de bronce. Y el bronce nos habla de juicio. Cristo sufrió, hermanos, el juicio por nuestros pecados en la cruz. Isaías dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él.
Pablo también dijo ahí en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, en la cruz, Jesús se hizo pecado por la humanidad, destruyendo de una vez por todas el pecado y aplastando, fíjese bien, el poder de Satanás por medio de su muerte y su resurrección. Gloria al Señor. Por si alguno todavía duda que la serpiente de bronce representaba a Cristo, por favor vea conmigo Juan capítulo 3 y versículo 14. Mire lo que dice Juan. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cristo está hablando acá. Verso 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué tremendo! Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Se da cuenta? Ahora, esos versos 8 y 9 que vimos dicen que si alguno que por su murmuración había sido mordido por alguna serpiente, si tan solo miraba a la serpiente de bronce, recibía sanidad y vivía. Leamos nuevamente esos versos, versos 8 y 9 del capítulo 21 de Números. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Verso 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Gloria a Dios. Hermanos, aquí mirar, porque ese es el punto acá, mirar significa el acto de volverse uno a Cristo. El acto de volverse uno a Cristo con un corazón arrepentido, genuinamente. Así que todos aquellos que han murmurado, hermanos, que han renegado, quizá por el desánimo del desierto o por cualquier otra razón, quiero decirles que vean hoy con fe a Cristo en la cruz y le pidan perdón al Señor. Probablemente a estas alturas ya están teniendo problemas con las serpientes algunos, ya están siendo oprimidos o hasta ya están siendo, digamos, tomados por los demonios, ya tienen demonios dentro de ellos, pues. Bueno, la serpiente de bronce, o sea, Cristo en la cruz, está disponible para ustedes. Cristo te quiere salvar de esa muerte eterna que te espera si no te arrepientes. ¿Saben? Sin duda, muchos por no ver la serpiente de bronce en el desierto, perecieron en el desierto a causa de las mordeduras de las serpientes. Igual sucede hoy. Muchos están muriendo, lamentablemente. Muchos están muriendo, no solo espiritualmente, sino eternamente, por no querer acudir a Cristo en la cruz. Hermanos, amigos, la clave para ser salvos de la muerte es ver la serpiente de bronce. Ver a Cristo en la cruz, llevando pues nuestros pecados que se originaron del corazón del mismo Satanás. Si el diablo te ha infectado con su veneno, pon tus ojos en Jesús. Vuélvete a Él con un corazón realmente arrepentido y vivirás. Pablo dijo en Hebreos capítulo 12 y versículo 2, puestos los ojos en Jesús, aleluya, el autor y consumador de nuestra fe, aleluya. Isaías nos dice de Cristo, ahí en el capítulo 45 y versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Repito,
Isaías nos dice de Cristo, ahí en el capítulo 45 y versículo 22, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y ahora que he citado este verso de Isaías, quiero concluir contándoles cómo fue que se convirtió Carlos Spurgeon. Cuando tenía como 15 años, su deseo de ser salvo lo condujo a un culto de cierta iglesia por ahí. Sin embargo, en esa ocasión, el predicador asignado no pudo asistir a la reunión, y la razón era porque había habido una tormenta de nieve pero muy fuerte. Así que habían muy pocos en esa reunión. A falta del pastor, un zapatero se levantó para predicar ante esas pocas personas que asistieron. Y este zapatero, este predicador improvisado, leyó precisamente el verso 22 de este capítulo 45 de Isaías que acabamos de leer y que dice a la letra, nuevamente lo leemos, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Gloria al Señor. El zapatero, que no tenía experiencia en el arte de predicar, repetía una y otra vez este mismo pasaje de Isaías y decía además palabras como estas: mirad, no es necesario que levantéis ni un pie, ni un dedo. No es necesario que estudiéis en el colegio para poder mirar, ni tampoco que contribuyáis con 1000 libras esterlinas. Mirad a mí y no a vosotros mismos. No hay consuelo en vosotros. Miradme sudando grandes gotas de sangre. Miradme colgado de la cruz. Miradme muerto y sepultado. Miradme resucitado. Miradme sentado a la diestra de Dios. Luego, fijando los ojos en Carlos Spurgeon, este jovencito de 15 años, le dijo: joven, parece que tú eres desdichado. Serás infeliz en la vida y en la muerte si no obedecieres. Entonces, este predicador gritó con más fuerza diciendo: joven, mira a Jesús, míralo ahora. Y el joven Spurgeon miró, aleluya, y continuó mirando hasta que por fin el gozo indecible de la salvación se apoderó de su alma. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos, no veamos a nadie más que a Cristo. Él es nuestro Salvador. Él es el único camino al Padre. Él dijo en Juan capítulo 14 y versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Pablo también dijo a Timoteo que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Así lo dice Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 5. Porque hay un solo Dios, dice Pablo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y qué podemos decir de Pedro? En el libro de los Hechos, capítulo 4 y versículo 11, se registran estas palabras de Pedro. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, hablando a los judíos, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Verso 12, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bendito y alabado el nombre del Señor. Hermanos y amigos, en esta mañana quisiera que aquellos que por alguna razón se han sentido desanimados y que debido a ese desánimo quizá han caído en algo peor, como la murmuración, bastante peor, porque eso sí es pecado, de tal manera que han abierto incluso las puertas al diablo y quizá ya están teniendo problemas con demonios, con malos espíritus, con serpientes. Pues los invito a que hoy miren a Cristo.
a la serpiente de bronce, colgado en la cruz. Que se vuelvan a Él, que le pidan perdón para ser salvos y para ser libres. Gloria al Señor. Quisiera orar tanto por los creyentes que necesitan oración, que necesitan arreglarse con Dios porque han caído en desánimo, en murmuración, ¿entiende? Y quizás están siendo hasta atormentados ya por demonios. Como también quiero orar por aquellos que no conocen al Señor, para que hoy también se volteen y miren a la cruz con un corazón arrepentido y le pidan perdón al Señor, para que Él pueda librarlos a ustedes de cualquier pérdida eterna. Gloria al Señor. Oremos. Señor, gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra está muy clara y nos enseña cosas tremendas, Señor. Tremendas. Te estoy suplicando, Señor, en el nombre de Jesús, que seas propicio para todos aquellos hijos tuyos que por alguna razón se han apartado de ti, han murmurado e incluso han abierto las puertas al enemigo y ahora les está atormentando. Ayúdalos, Señor. Perdónalos. Ellos en este momento, Señor, están orando juntamente conmigo, pidiéndote perdón. Señor, asístelos de una manera sobrenatural y perdona sus pecados. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y aquellos que no te conocen, sálvalos, Señor. Sálvalos en este momento. Mi amigo, usted que me está oyendo y quiere entregar su vida a Cristo, por favor repita esta oración. Padre Celestial, te doy gracias porque hoy he escuchado tu palabra y reconozco que soy un pecador y necesito de ti. Perdona mis pecados. Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Por favor, entra a mi corazón y sálvame. Quiero agradarte a partir de este momento, el resto de mi vida. Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Qué gozo, qué privilegio me ha permitido el Señor compartir el consejo del Señor. Espero que hayan sido bendecidos y nos vemos muy pronto. La próxima semana estaremos compartiendo algo más acerca de la recta final del pueblo de Israel en el desierto, que estos eventos resultan proféticos para nuestros días. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga.